Hoy comenzamos una nueva serie de reflexiones sobre el profeta Miqueas, ubicado en la Biblia como un profeta menor, pero menor por la cantidad de escritura que hay en su libro, menor proporción en comparación quizás a Isaías, Jeremías, que sus escritos son mucho más extensos, pero no menor en cuanto a autoridad, no menor en cuanto a información, no menor en cuanto a la importancia del mensaje que transmite, porque justamente empieza a profetizar, Dios lo llama a profetizar aproximadamente en el año 740 antes de Cristo, y justamente 21 años después de su profecía, aproximadamente, es llevado a cautiverio las 10 tribus del norte y desaparecen para siempre. Y estaban comprometidas las 2 tribus del sur que quedaban. Entonces sus profecías se vieron cumplidas en el tiempo inmediato a donde las hizo, pero también él profetizó sobre el reino de nuestro Señor Jesucristo, sobre la venida del Mesías, y se cumplieron siglos después esas profecías. Entonces vamos a estar hablando, hay unas enseñanzas bien interesantes, pero también profundas, y unas reflexiones muy importantes que nos muestra este profeta que con mucha entrega, con mucho carácter, porque predicó en tiempos muy difíciles, se mantuvo firme, fiel a su Dios, y bueno, nos muestra que puede haber una luz más allá de las tinieblas. Y de eso se trata, y de eso vamos a estar hablando acerca de esta reflexión, una luz más allá de las tinieblas o más allá de las tinieblas. Así que bueno, bienvenido a este espacio de amor, de expansión y sobre todo de trascendencia, en nombre de mi persona Carlos León y de la Iglesia de Cristo, aquí en San Antonio de los Altos, Miranda, Venezuela. Estamos felices de que otra semana nos acompañe para seguir juntos aprendiendo más de nuestro Dios, aprendiendo más sobre la eternidad, aprendiendo a vivir mejor aquí mientras que llegamos a los cielos. Recuerda que el propósito es agregarte valor con esta información, son horas de trabajo o días incluso para poderte agregar valor, pero tú nos puedes ayudar a agregarle valor a otros solamente suscribiéndote, dándole un like y compartiendo esta información. Gracias por hacerlo. Miqueas, como les decía, profetizó más o menos en el año 740 antes de Cristo, coincidió con profetas más o menos contemporáneos, fueron Isaías, también Amós, Joel, Oseas, si mal no recuerdo, coincidió con ellos y profetizó en contra de, o habló, o les advirtió a Israel, las 10 tribus del norte, y a Judá, las 2 tribus del sur, acerca de que mira, ya se le había acabado la paciencia a Dios, hasta cuándo los iba a soportar, hasta cuándo iban a seguir ellos haciendo lo malo, que mira, ya listo, ya no hay más oportunidad para ellos. Entonces, era una época muy oscura para Israel, donde había total corrupción moral, por supuesto, religiosa, política, mucha social, había mucha desigualdad, había muchos abusos, o sea, todo el mundo estaba corrompido. Los profetas estaban corrompidos, excepto Miqueas y algunos pocos, profetizaban por dinero, si tú le dabas dinero te daban bendiciones, si no le dabas dinero profetizaban en tu contra, o sea, es decir, por interés, por mentira. Los sacerdotes estaban corrompidos, que eran los intermediarios entre Dios y los hombres, también estaban corrompidos los líderes políticos, o sea, los reyes estaban corrompidos, los gobernantes estaban corrompidos, los militares, los generales, los soldados, estaban corrompidos los empresarios, se aprovechaban y abusaban del que no tenía, y peor aún, porque de hecho la Biblia los trata como caníbales, o sea, no porque realmente eran caníbales o practicaban el canibalismo, sino porque eran personas que, o sea, destruían al necesitado, destruían a las personas con tal de obtener dinero. Peor aún, abusaban del más vulnerable, que en este caso eran los niños, los huérfanos y las viudas. O sea, no les importaba a nadie. Entonces, a ese grado de corrupción y de oscuridad llegó Israel, no solamente el norte, sino también el sur. Y parte de que lo llevó a eso, principalmente eso, fue consecuencia de que se alejaran de Dios. Y las personas a veces piensan, bueno, pero es que yo no tengo un compromiso tan fuerte con Dios, yo le creo y no pasa nada, ¿no? Sí pasa y pasa mucho, porque paso a paso tu comportamiento poco a poco va dejando que pequeñas
las tinieblas vayan entrando en ti, pero cada día van a ser mayores. Cada día la piedra con la que vas a tropezar va a ser mayor, porque Dios te va quitando esas piedras del camino. Pero como tú no tienes compromiso con Él, sino muy poco, muy endeble, muy fácil, porque de eso se trataba, aparte del problema de la época, entonces ya no va a quitar esas piedras de tu camino. Entonces la piedra con la que tropiezas ahorita, por tus errores ahorita, es más pequeña, pero si no te arrepientes, no lo buscas a Él, no buscas su ayuda y su intervención, que tanto la necesitamos para no cometer mayores errores, va a ser más grande, va a ser más grande, va a ser más grande, hasta que ya después lo que hay es una pared y bueno, ya no hay más nada que hacer. Entonces eso era lo que le sucedió a Israel. ¿Por qué? Porque bueno, se alejaron de Dios, prefirieron una relación mucho más temporal, alejada de Él, más basada en los placeres, porque se fueron por la religión de los cananeos, de los fenicios, le rendían culto a Moloch, a Baal. Claro, ¿por qué no le iban a rendir culto pensando en la carne? Porque bueno, las misioneras de Baal eran prostitutas. Entonces, por supuesto, ellos les encantaba prostituirse con las mujeres, las misioneras, o sea, la religión basada en la promiscuidad sexual. Entonces, por supuesto, los hombres encantados de ese tipo de religión promiscua, basada en prostitución, pero no era solamente lo más depravado, o sea, llegaban al punto, por ejemplo, a Moloch le ofrecían los niños, a Acaz, que fue uno de los reyes que gobernó durante el tiempo en que Miqueas estaba profetizando, él ofreció a sus propios hijos, a 2 de sus hijos, a Moloch, los quemó, o sea, sacrificios, infanticidio. Imagínate tú cuando eres capaz de ofrecer, y no era cualquier cosa, porque o sea, este ídolo, o sea, tenía los brazos extendidos así, y debajo de él colocaban leña, y estos brazos de metal se calentaban a tal punto, al rojo vivo, y ahí colocaban a los bebés. Imagínate los niños quemándose ahí vivos, y esos gritos, o sea, algo totalmente, o sea, inhumano. Entonces, por supuesto, Dios no iba a estar feliz con eso, y por siglos les advirtió: no sigan por ese camino, están haciéndolo mal, a través de muchísimos profetas a los cuales usó para hablarle de su palabra, para que no siguieran a estos dioses falsos que lo que hacen es promover la crueldad, la maldad, y bueno, y que se alejaran de Él. Pero bueno, ellos no quisieron hacer caso. Eso hizo que luego los asirios, en el 721, 21 años después aproximadamente, cuando profetizaba Miqueas, destruyera las tribus del norte, pero quedaba, como les dije, Acaz en el sur, estuvo a punto de también ser destruido por los asirios, pero su hijo Ezequías, viendo lo que pasó en el norte y escuchando las profecías de Miqueas y cómo eso se hizo realidad, comenzó una reforma religiosa completa y absoluta, lo que hizo que Senaquerí no pudiera pasar de la frontera del norte y conquistar. Dios intervino, bendijo a Ezequías, y bueno, conquistó apenas una ciudad allí al norte de Judá. Entonces, cuando tú te arrepientes, cuando tú buscas de Dios, cuando tú buscas su favor, por supuesto, el enemigo no puede pasar tus fronteras, que es real. Nosotros estamos rodeados de desafíos, estamos rodeados de situaciones complejas que representan vivir, pero también es real que hay gente mala a nuestro alrededor y gente oscura que no quiere tu bienestar, ni el de tu familia, ni el de tus hijos. Pero también es real que existe Satanás, existen sus huestes de maldad que tampoco tienen tu bienestar. Entonces, o son los desafíos normales de vivir, o son las dificultades diarias normales de vivir, o es la maldad de la gente que está a tu alrededor, que a veces ni sabes quiénes son, a veces son personas muy cercanas a ti, pueden ser familiares o aquellos que supuestamente son amigos tuyos, compañeros de trabajo, pero también está Satanás y también están sus huestes. Entonces, ¿cómo yo voy a alejarme del favor de Dios, que me puede proteger de todo eso, me puede proteger mis fronteras y puede mantenerme viviendo en total seguridad, en total cuidado mientras que llego a los cielos? No me puedo alejar de él, aparte que puedo perder los cielos o no llegar nunca a los cielos. Entonces, no me puedo perder. ¿Por qué? Por
por placeres, porque es lo que pasaba con Israel, porque es muy fácil vivir desde el placer aquí, vivir sin compromiso con Dios, o buscar un Dios culturalmente, no con fe comprometida, sino por emoción o por cultura. Es muy fácil no tener compromiso con Dios, buscarlo cuando lo necesito nada más, cuando Él me pide que me comprometa con su reino, que es su iglesia, que vaya los domingos, que ore, que lea la Biblia, que trate de vivir una vida cada vez más piadosa, más entregada, más transformada. No, yo hasta ahí no llego. Mucha gente entonces prefiere no llegar, no comprometerse, porque transformarse, mejorar y crecer requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere sacrificio, requiere dejar cosas. O sea, vas a dejar el placer de las cosas temporales para conectarte con el placer de las cosas eternas, porque no es que no vas a tener placer, satisfacción en esta vida, todo lo contrario, como vimos en la serie pasada de reflexiones, vas a tener mucha más satisfacción, vas a tener mucha más plenitud, vas a disfrutar de placeres mucho más permanentes. Es decir, no vas a buscar puro vivir de dopamina, no, vas a ir más allá, vas a generar y segregar en tu vida sustancias mucho más permanentes a nivel neuroquímico, como la oxitocina, por ejemplo, constante, permanente. ¿Gracias a qué? Porque gracias a que practicas hábitos que son muy saludables y sobre todo son eternos porque vienen de Dios. Vas a vivir en el gozo, más allá de los neurotransmisores, vas a vivir en ese gozo que da el Espíritu Santo de Dios. Pero bueno, la gente, muchas veces nosotros tenemos la vista limitada, pensamos que el placer de hoy, el placer instantáneo es lo que hay, es lo que existe y terminas convirtiéndote en un adicto a lo temporal, al placer temporal, y por eso de pronto no quieres nada que ningún tipo de compromiso o no hacer ningún tipo de esfuerzo. A los seres humanos nos encanta lograr las cosas sin ningún tipo de sacrificio de esfuerzo. Pensar en metas a mediano y largo plazo nos cuesta mucho. Somos más cortoplacistas. Las dietas a largo plazo, bajar 10, 20 kilos de peso, o sea, pensar en eso nos cuesta, aunque podamos pensarlo y lo podamos desear, mantenerlo en el tiempo nos cuesta. Pero no es lo que desea Dios para tu vida. Dios quiere que tú tengas una vida plena, pero sobre todo tengas la vida eterna.